La Biblia y la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. El valor de cosas pequeñas. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos. Muchas gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos y también muchas gracias por sus oraciones. Necesitamos mucho su apoyo en este aspecto, todos los que predicamos la palabra de Dios. Y también les invito, por favor, que compartan para que otros puedan también escuchar y aprender sobre la palabra de Dios. Muchas gracias por levantarse temprano y estar dispuestos para escuchar la palabra. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde Linares, Nuevo León. Después de lo dicho, yo suplico que busquemos a continuación en el libro de Lucas, por favor. Quiero que busquen Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y voy a leer, usted me sigue por favor, los versículos 1, 2, 3 y 4. Voy a leer 4 versículos de Lucas capítulo 21. Si usted ya lo encontró, usted está trabajando, caminando, quiero que escuche lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En esta ocasión, reitero, mi tema es el valor de cosas pequeñas. Oremos. Señor, te doy muchas gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Padre, por darnos esta bendición de compartir tu palabra. Te pido, oh Dios, que bendigas cada uno de los que nos están escuchando en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, se trata acerca de un grupo de personas quienes estaban depositando sus monedas, su ofrenda. Lo que llama poderosamente la atención es que de una mujer, de una dama muy pobre, depositó todo lo que tenía. Amados, mientras Jesús contemplaba a unos ricos echar sus ofrendas del arca del tesoro del templo, se sintió afectado por el contraste entre los ricos y una viuda pobre, pero muy pobre, dice la palabra. Los ricos, ellos daban algo, pero ella lo sabía o lo había dado todo. Y esto llamó poderosamente la atención del Señor Jesucristo, lo que estaba contemplando. En la estima de Dios, ella dio más que todos ellos juntos. Ellos daban de lo que les sobra. La viuda, en cambio, dio de su pobreza. Ellos daban lo que les costaba poco o nada.
Ella dio todo el sustento que tenía. El oro de la riqueza que se da porque no se necesita, lo echa Dios al abismo sin fondo, pero el cobre teñido de sangre lo levanta él y lo besa, transformándolo en el oro de la eternidad. En el oro de la eternidad. La viuda, nos dice la palabra de Dios, que dio 2 blancas. Las monedas de cobre más pequeñas que se usaban en Palestina. Y representaba todo lo que tenía esta mujer. Todo el sustento. Ricos y una mujer pobre. ¿A cuál de estos 2 grupos Dios, Cristo, le llamó poderosamente la atención? La de la mujer pobre, porque dice que dio 2 blancas. Hermanas, hermanos, quiero compartir el punto número 1 de este tema: el valor de un palo. ¿Sí? Porque quiero tratar de hablar de cosas pequeñas en este pasaje que leímos de Lucas 21, 2 al 4, específicamente el versículo 4, de algo que la mujer tal vez era todo lo que poseía y lo dio, algo pequeño, pero Cristo lo tomó en consideración. Entonces, número 1, el valor de un palo. La Biblia nos enseña, amadas, allá en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, de algo que es muy importante, algo que es fundamental para nosotros, y debemos tomarnos en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Esto es fundamental, esto es importantísimo para cada uno de nosotros. Allá en Segundo de Reyes, capítulo 6, y el versículo 6, dice la palabra del Señor de esta manera: el varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Quiero que nos informemos, nos enteremos de este caso. Se trata acerca de algunas personas que estaban con el profeta, seguramente algunos alumnos que estaban ahí, y en el lugar en donde ellos estaban morando era muy reducido, un lugar chico seguramente, y obviamente se sentían incómodos, estaban disgustos, no disfrutaban su sueño, no disfrutaban sus movimientos, y dijeron: bueno, es reducido este lugar, necesitamos ampliarlo para poder nosotros vivir más tranquilos. Y un día dijeron: pues vamos al campo. Vamos al monte a buscar madera para construir. Y dice la Biblia que estos hombres invitaron al profeta y fueron a buscar la madera y trabajaron allá en aquel lugar. Seguramente había árboles en este río, en este mar de Jordán, los sauces, ¿sí? Tamariscos y acacia, entre otros árboles. Estando allá, dice la palabra de Dios, todos en acción, todos empezaron a trabajar. Pero uno de ellos, que seguramente estaba a la orilla, muy a la orilla del río, del mar, mientras él estaba talando el árbol, repentinamente se desprende el metal del mango y cae en el agua y se sumergió. Y entonces aquel hombre, seguramente aquel alumno era pobre, no tenía dinero, exclamó y dijo:
mi hacha se ha desprendido y cayó en el mar. Pues, como no tenía dinero, ¿cómo iba a pagar ese metal? Y dice la palabra que era prestada, no era suya. Entonces, ¿cómo iba a enfrentarle a quien le había hecho el favor de prestarle esta herramienta? El último recurso que le quedó es que hablarle al siervo de Dios, hablarle al profeta, y le dice: Señor, maestro, se me cayó mi herramienta aquí en el agua, aquí en el mar, y no tengo la forma como pagar esta herramienta al vecino quien me prestó. Entonces pasa algo muy importante. El varón de Dios, con mucha curia, con mucha atención, se acercó y le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces dice la palabra que el siervo cortó un palo y lo echó ahí, justamente en donde se había sumergido el metal. Y luego dice la palabra de Dios que hizo flotar el hierro. Oh, esto es maravilloso, ver la forma en que Dios hace que las cosas pequeñas brillen, que sobresalgan, que sean grandiosos o grandiosas. Esto fue un milagro. Hagamos de cuenta que ese pedazo de palo era un imán. Atrajo, yo no sé cuántos metros de profundidad había llegado ese metal, yo no sé, pero lo que sí sé de que ese palo atrajo el metal, y cuando ve aquel joven o aquel señor, aquella persona que estaba necesitado, preocupado, el hacha flota y el siervo le dice: tómalo, tómalo. Esta es una enseñanza enorme que Dios había trabajado seguramente, sin temor de equivocarnos, pero había usado algo que tal vez no se le podía dar tanta importancia porque era un pedazo de palo. Así dice la Biblia. Y cuando ve que ya estaba el problema solucionado, seguramente el hombre se sintió contento, estaba tan agradecido por lo que había sucedido. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ver la forma en que Dios usó algo que desde el punto de vista meramente humano dice: ¿cómo es posible? Tal vez puede entrar incredulidad, puede entrar este tipo de pecado y va a decir: no es posible. Pero aquí vemos que sí fue posible, porque la palabra del Señor nos está diciendo que esto sucedió. Entonces, para flotar, para sacar, para solventar esa emergencia, el siervo de Dios usó un palo. Pero no nos vamos a detener aquí, vamos a continuar con esto. Ahora yo le invito a que vayamos volando, vayamos corriendo allá hasta en el libro de Éxodo capítulo 4. Y veremos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4 y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 4, 2 al 5. Dice así. Si usted ya lo tiene, yo lo leo y dice así. El versículo 2 empiezo a leer. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó,
y se volvió vara en su mano. Ahora encontramos de otro personaje que es importante, de otra persona, de otro siervo de Dios. Dios había llamado a Moisés para que le trabajara y tenía una misión difícil, una misión imposible que cumplir. Y Moisés se conocía a sí mismo que tenía defectos. Sí, él tenía muchos defectos y él dijo, Señor, yo estoy dispuesto de ir allá, pero no me van a creer, van a decir que yo no soy enviado por ti, van a ser la gente incrédula, no me va a creer. Entonces es un problema para mí. A lo que Dios corresponde, a lo que Dios mira. Entonces en la persona de Moisés traía algo muy especial que por mucho tiempo lo había usado, lo había ocupado. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él correspondió una vara, sí, un pedazo de palo. Con esto tú vas a ir, tú me vas a obedecer y llegarás en donde yo te estoy ordenando a que llegues y empezarás a trabajar. Y si la gente es incrédula, no quiere corresponder o no te quiere obedecer, no quiere aceptar tu misión, entonces en ese tiempo, en ese momento en donde pueden estar ellos, lanza la vara, tira la vara, arrójala, y al caer esa vara en la tierra, en las piedras, en el polvo, en las hierbas, en todo lo que fuere por ahí, se va a transformar. ¿En qué? Se va a transformar en una culebra. Y esto es lo que pasó precisamente. Dice que esto es lo que hizo y se transformó una culebra. El mensaje se encontraba en un pedazo de palo. Tal es el caso que nos ocupó primero allá con el profeta y aquel hombre que había perdido su hacha. El mensaje encontramos a través de aquel palo. Aquí encontramos ahora enfrente de gente incrédula, gente que no quería absolutamente nada, el mensaje de un palo, y se transformó en una culebra. Dios estaba trabajando de manera tan especial, de manera tan explícito, que el Señor estaba trabajando, y para Moisés no podía haber dudas, no podía haber obstáculos, porque de una manera Dios estaba operando, de una manera Dios estaba trabajando para que Moisés pudiese trabajar libremente. Tenía recursos. En este caso era una vara. Oh, esto es importantísimo. Es importantísimo nosotros entender lo que en la forma en que Dios trabaja, los objetos que Dios usa. A veces nosotros no le damos importancia a esas pequeñeces, pero Dios los hace mega importantes, tales el caso de aquella viuda que dio dos monedas, 2 blancas de cobre. Dios lo tomó en alta estima. Tal es el caso que nos ocupa en esta ocasión de esta vara. Pero hay otro pasaje, y yo les suplico a que vayamos ahora mismo en Éxodo capítulo 14, y la palabra del Señor nos enseña de esta manera. Dios dijo a Moisés, mire, en el capítulo 14 y el versículo 16, yo lo leo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo
y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Moisés había trabajado incansablemente. Dios le había dado provisiones para poder trabajar. Ya ahora había logrado, después de tantos esfuerzos, de tanto tiempo, sacar el pueblo de Israel para otro lugar. Y llegan a un lugar en donde se encontraban toda esa multitud, un problema fuerte, enorme. Estaba atravesado un mar. Tal vez la gente decía, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a cruzar esto? Es difícil, humanamente hablando, es imposible. Pero estaba de por medio Dios. Aquí el que estaba llevando la dirección, el que estaba llevando la batuta era Dios. Los demás simplemente eran instrumentos y tenían que obedecer lo que Dios les estaba ordenando en ese entonces. Llegan allí. Tanto bullicio, mucha gente. Entonces Dios le dice a este hombre, Moisés, alza tu vara. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Otro pedazo de palo. Levantó, dice la palabra del Señor, sí, y extendió la mano, apuntando las aguas, apuntando el mar. Y la Biblia nos enseña que lentamente hagamos de cuenta que una cortina de una ventana lentamente se fue estirando los cables y se fue abriendo por los dos lados. Había paredes. Me imagino, queridos hermanos, me imagino que en ese momento Dios congeló las dos partes. Dios congeló el agua para que pudiese pasar el pueblo de Israel sin ningún problema. Me imagino que en ese momento Dios mandó un frío enorme. Yo me imagino exclusivamente para el agua, porque se congeló y había paredes y la gente caminó, la gente pasó, porque Dios le dice, alza tu vara. Aquello que es pequeño, aquello que es diminuto. Ahora, ¿quién no sabe de esta historia? ¿Quién no sabe de esa vara? Sí, todas las naciones, todas las lenguas quienes han tenido la bendición de tener la Biblia han leído esta vara o estas varas, estos palos que fueron tan pequeños. Dios los ha hecho grandiosos, porque estos son significativos para cada uno de nosotros. El milagro de Dios una vez más se demostró en este lugar, en este mar, con esta gente. Cuando estaban al otro lado, estos hombres ya habían pasado el mar. ¿Qué es lo que pasó otra vez? Dice la Biblia que se cerró. Sí, se agrietaron esas paredes que estaban allí deteniendo el agua, seguramente el hielo. Yo no sé qué habrá sucedido. Se agrietaron y se cerró y empezó otra vez correr el agua normalmente. ¿Por qué pasó esto? Por una vara que fue extendida. Dios hizo un gran milagro. Oh, hermanos, esto es importantísimo. Esto es importante. Miren, una vez más, yo pido que vayamos allá en el libro de Éxodo capítulo 14, 21.
Esto es lo que yo les estaba indicando para corroborar, para apoyar lo que estoy diciendo. En Éxodo capítulo 14 y el versículo 21, la palabra de Dios dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿No es esto una gran lección, una gran enseñanza para apropiar a nuestras vidas sobre lo que hizo Dios con algo que tal vez no le podemos dar tanta importancia, con un palo? Pero déjenme decirle que aquí Dios estaba interviniendo. Dios estaba trabajando en todas estas cosas. Dios siempre estará trabajando, y esto nosotros debemos darle gloria a Dios, que aquellas cosas pequeñas Dios los hace grandiosos. Número 2, yo quiero que busquemos a continuación ahora en el libro de Génesis capítulo 8. Vamos ahora hasta el libro de Génesis capítulo 8 y veremos lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor de esta manera. Génesis 8, versículo 11, dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. La primera parte de este texto dice: y la paloma volvió a él. Enseñanza número 2, el valor de una paloma. Sí, el valor de una paloma. Hoy, en los tiempos en que estamos viviendo, somos los afortunados. ¿Por qué? Porque cualquier acontecimiento que suceda en cualquier parte del mundo, ¿sí?, en cualquier parte de los 5 continentes, al instante nosotros nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque existe la televisión, existe la radio, existe ahora el internet, existe el teléfono, muchas cosas que están ahora a la orden del día y nosotros nos enteramos. Pero todos los días en la televisión pasan algunas damas, la mayoría, los que dan el pronóstico del tiempo son unas damas. Y de esta manera nosotros nos cercioramos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en donde estamos viviendo, ya empieza a sentirse el frío, ya empieza. Entonces todos los días las personas están buscando el pronóstico del clima, cómo será el día de mañana. En este caso, cuando estaba viviendo Noé en esta época, no había exactamente nada de este tipo de servicios. No existía la tecnología como ahora. En su trabajar de Noé, en su trabajo que realizó tanto tiempo, en el arca que fabricó, metió una serie de animales, y entre este grupo de animales metió también aves, metió también palomas. Y quiero que se imaginen, hermanos, cuando empezó la lluvia, empezó a elevarse, el arca empezó a elevarse. Yo me imagino que las aves, todos los animalitos, entre ellos Noé, su familia, se sentían arrullados allá sobre las aguas, navegando allá arriba. Pero llegó el momento, llegó el día cuando las aguas se detuvieron, ya no subió, ya no siguió su curso. Ahora, este trabajo que había hecho, esta arca tenía que descender.
y lentamente empezó su curso, lentamente empezó a descender. Noé seguramente estaba interesado saber cuántos metros faltaba para aterrizar, cuánto tiempo faltaba para llegar otra vez, pisar el pasto en donde ellos habían estado, en donde ellos habían trabajado. Pero como no tenía televisión en el arca, no tenía radio, no tenía absolutamente nada, no tenía internet, en aquellos tiempos no había. La palabra de Dios nos enseña en el instinto del hombre, en la inteligencia, en la sabiduría del hombre. Toma una paloma y abre la ventana y la suelta. ¿Con qué intención hizo Noé esto? ¿Con qué? Miren, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 9, el versículo 9, dice así: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Es interesante notar que la palabra del Señor nos enseña que Noé envió la paloma y no volvió. El mensaje, sin pronunciar ninguna palabra, la paloma, sí, absolutamente nada, sin traer un escrito, absolutamente nada. Noé entendió que las aguas todavía estaban por encima de los arbustos y entonces no podían todavía descender. Oh, esto es maravilloso. Este es el mensaje de una paloma. Qué interesante ver esto. Esto es importantísimo, que cada uno debe de pensar cómo Dios trabajó, cómo Dios operó usando estas cosas, estos animales, y Noé estaba cerciorado, Noé estaba encantado. Pero volvamos, hermanos, volvamos. Lo que dice la palabra del Señor. Sí, Noé envió la paloma y volvió, según lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Génesis 9, capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra del Señor que esto es muy importante para la gente. Nosotros debemos de entender que Noé envió la paloma, ahora regresó con un mensaje. La primera misión de la palabra regresó sin nada, pero finalmente regresó a su casa. En segundo lugar, fue enviada la paloma. ¿Y qué es lo que traía en el pico? La palabra del Señor nos enseña que traía en el pico una hoja. Con esto es importantísimo entender que ahora Noé estaba entendiendo que las aguas estaban bajando ya mucho, pero mucho. Y dice la Biblia que ahora Noé estaba tranquilo, porque estaba entendiendo lo que estaba pasando en su entorno. Miren, en Génesis capítulo 8, 9, dice la Biblia que la paloma no halló dónde sentar la planta de sus pies o de su pie. En el versículo 11, la Biblia nos enseña que la paloma volvió a él a la hora de la tarde y era aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Oh, qué mensaje enorme para este siervo, este gran hombre de Dios. Ahora estaba entendiendo y seguramente habla a su familia, a sus nueras. Les dice: mis hijos, estamos próximos ya para aterrizar. Estamos próximos otra vez para hacer nuestro trabajo que antes hacíamos.
Pero ahora la importancia de una paloma que trajo una hoja. Esto era una advertencia ya. Pero la Biblia nos enseña, una vez más, Noé, terco, inquieto, envió otra paloma. Sí, envió otra paloma. En el versículo 12 de Génesis 8 dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma. Mire, dice la Biblia, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Oh, qué maravilla. Sí, ahora estaba entendiendo el pronóstico del tiempo, ahora estaba entendiendo el clima, estaba entendiendo ahora a Noé, lo que estaba pasando en su entorno. La paloma ya no volvió. Sí, este es el valor de una paloma. Este es el valor de estos animalitos que en su momento Dios usó, en su momento Noé les dio una comisión. La primera no trajo nada. La segunda trajo una hoja. La tercera ya no volvió. Y dijo Noé, estamos ya listos para aterrizar, listos para caminar. Oh, maravilloso, maravillosa enseñanza que nosotros encontramos aquí. Número 3, el valor de una piedra, el valor de una piedra. Tal vez usted dirá, bueno, el único valor que le encuentro a la piedra es encontrar un pedazo de piedra, pero que dentro venga incrustados pedacitos de oro, de metal importante. Solamente allí yo le puedo darle crédito, una piedra. Mientras no es así, yo no le puedo darle importancia. Pero en tercer lugar, el valor de una piedra. Para esto yo quiero a que vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 17 y el versículo 49. Este pasaje es extenso, muy lindo este pasaje, pero el tiempo se nos va. Solamente vamos a leer un solo versículo. 1 de Samuel capítulo 17 y el versículo 49. Y deme la oportunidad de leerlo. Y dice así. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Se da cuenta aquí lo que usó este hombre, lo que usó David en su poder. En aquellos tiempos no había revólveres, no había bombas, no había escopetas, no había cartuchos, no había ametralladoras, no. La Biblia nos enseña que llegó un hombre gigante y David era un hombre minúsculo. Sí. Tal vez se veía ridículo, un hombre tremendo que conocía guerra, que se había enfrentado a las guerras más poderosas, y un hombre que había crecido como pastor cuidando las ovejas en los montes. Tal vez no sabía mucho de guerra, pero sí sabía, amados, que él sí sabía de la puntería. Usaba su honda para defender las ovejas, para defender lo que estaba él cuidando. En eso no hay duda. Era un hombre certero. ¿Y qué es lo que usó? No había escogido 5 piedras, no tenía 5 piedras a su alcance. Sí, tenía 5 piedras,
pero solamente usó una y fue efectiva al 100% cuando ve a aquel hombre, aquel gigante, aquel Goliat que venía decidido para eliminar a David. Seguramente empezó a darle vuelta a su onda y suelta una manija de la onda y se va la piedra. Yo no sé cuántos kilómetros por hora, yo no sé exactamente cuánto, pero de lo que sí sé, desde que se desprende de la onda, iba perfectamente indicado en la frente, en la cabeza, en la persona de aquel Goliat. Y dice la Biblia que le pegó en la cabeza y se incrustó allí y cayó este hombre vencido. ¿Cuántas piedras usó? ¿Las 5? No, una. Este es precisamente el valor de una piedra. Sí, de una piedra. Aquel hombre que había causado problemas dentro del pueblo de Israel. No había soluciones, siempre pleitos, siempre guerras, siempre contratiempos. Pero David, con una sola piedra eliminó y se acabó. Hermanos, en el libro de Jueces capítulo 15 y el versículo 16, la Biblia nos enseña, amados hermanos, la Biblia nos enseña acerca de algo tal vez que muchas veces nosotros no le podemos dar crédito. Tal vez nosotros leemos ese pasaje y lo pasamos muy desapercibidos. Pero la Biblia nos enseña allá en Jueces 15 y 16, acerca de un hombre que también trabajó y se enfrentó a los enemigos. Y dice la palabra del Señor, aquí se usó un instrumento, un material que es sumamente importante por los resultados que ahora la Biblia registra. En Jueces capítulo 15, Jueces 15 y el versículo 16, dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres con un arma que no se le podía dar crédito. Pero ¿qué dice aquí? Que hubo muertos y muchos. Cosas insignificantes que han dejado huella, que han dejado historia. Sí, hermanos. Vamos rápido porque el tiempo se nos fue. En 1 de Samuel hay un pasaje y yo quiero que busquemos, por favor, en 1 de Samuel capítulo 7 y el versículo 12. La Biblia nos enseña que estando ellos reunidos aquí, cuando ellos estaban ya preparando un holocausto, Samuel estaba trabajando. Dice la Biblia que Samuel tomó un cordero para hacer el sacrificio. Y se levantan los enemigos y van en contra de ellos para eliminarlos. Tal vez en este momento no estaba la gente de Samuel al 100 preparados, yo no sé, pero el asunto es que los enemigos sí iban preparados para eliminarlos. Pero dice la palabra del Señor que Dios trabajó, hizo trueno y fueron vencidos estos hombres. A lo que me llama la atención, aunque yo los llevo, yo quiero que me escuchen. Voy a leer el versículo 12 y dice la palabra de Dios de esta manera. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Misma y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Una piedra, símbolo de victoria, de fortaleza. Sí, hermanos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Una piedra que tiene tanto significado que tal vez no le damos importancia, pero aquí Samuel le dio importancia porque hubo victoria. Sí, hubo victoria, hubo triunfo. Entonces estamos considerando, amados hermanas, amados hermanos, el valor de una piedra. Número 4. El valor de un pan. El valor de un pan. Para esto, suplico que vayamos rápidamente hasta San Juan capítulo 6 y el versículo 35, y yo lo voy a leer. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero que note la primera parte de ese texto. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El valor de un pan. Hermanos, esto es importante tomar, considerarlo y aplicarlo a la vida, porque nos enseñan cosas muy, pero muy importantes, amados hermanos. En este mismo libro de San Juan, en el capítulo 6, pero ahora en el versículo 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? El Señor Jesús andaba por ahí y había una multitud que le seguía por otros eventos que transcurrían en aquel tiempo. Y vio al Señor Jesucristo una enorme, pero enorme multitud, mucha gente que estaban ahí, ancianos, ancianitas, niños, niñas, jóvenes, señoritas, y estaban necesitados, seguramente tenían apetito. Jesús se compadeció, Jesús demostró su generosidad. Según la Biblia, según el versículo que acabamos de leer, ¿cuántos panes había? Dice la Biblia en el versículo 9, 5 panes. Según la palabra del Señor, ¿cuántos hombres había? 5,000 hombres. 5,000 hombres. Estamos considerando el valor de un pan. Quiero que piense. Ahí menciona solamente hombres. No menciona niños, ni menciona aquí en mujeres. Pero solamente quiero que piense que son 5,000. Es mucho, es una multitud. Y había 5 panes. ¿No le parece que es tan importante? ¿No le intriga esto que dice 5,000 personas, 5 panes? ¿No le parece que comían 1,000 personas por un pan? Entonces es importante considerar el valor de un pan. Tantas personas comieron. Hermanos, hermanas, tengo mucho que decir, pero se nos fue el tiempo. Pero en esta ocasión, cuando habla en Juan 6:35, habla del Señor Jesucristo, es el pan. El pan para la humanidad. No hay 5,000 ahorita en el mundo. Hay millones y millones de hombres que tienen hambre, que necesitan el pan, y este pan es el Señor Jesucristo. El pan es Cristo Jesús, es vasto, es suficiente. No ha habido más Cristos en el mundo que murieron por nuestros pecados. Uno nada más, uno para sustentar millones y millones de pecadores. Gracias a Dios nosotros ya conocemos
Ya probamos el pan, ya conocemos el panadero, y hay mucha gente en los tiempos en que vivimos necesitan probar el pan, necesitan conocer el panadero. No hay otro Dios en que pueda haber salvación, solamente en Cristo. Quiero decirle que consideramos el valor de cosas pequeñas, ¿sí? El valor de un palo, el valor de una paloma, el valor de una piedra, el valor de un pan. En este caso, último aplicación, que es Cristo Jesús. No hay otro. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que me ayudes en este día, el viaje que hago en unos instantes. Bendice el programa en nombre de Cristo. Amén. La vive la bandera de la celeste tierra, sus granjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.